Comenzamos en el capítulo 23 de Levítico, de Vayikra, que dice así: Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como convocaciones kadosh, serán estas. Convocaciones apartadas serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Kadosh, convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones Kadosh, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach es de Yahweh, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, de los lejen sin levadura, a Yahweh. 7 días comeréis lejen sin levadura. El primer día tendréis kadosh, convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 yomín, 7 días, ofrenda encendida. El séptimo día, el séptimo yomín, será kadosh, convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Esto es Hamatza, la semana de Hamatza. Y continúa el verso 9 de este capítulo 23 de Levítico, de Vayikra, diciendo: Y habló Yahweh a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen, el sacerdote mal dicho, una gavilla, que es un manojo, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Se les dice a posteriori a los malachim, en este último tiempo. Se les dice a los malachim un manojo que han de traer al Cohen, que es Yahshua HaMashiach, un manojo de los primeros frutos. Debemos ser llevados al Cohen, que es Yahshua HaMashiach. Verso 11. Dice: Y el Cohen mecerá la gavilla, el manojo, delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Mecerá es como columpiarla, ¿no? Mecidos contra los 4 vientos o direcciones. Ese remanente, ese manojo. Mecidos contra los 4 vientos o direcciones. Vientos sabemos que son ruahim. Y ruahim inmundos, en el caso de estos 4 vientos que van a soplar inminentemente. Porque les estamos provocando. Es una provocación kadosh, apartada. El status quo se ha roto, hemos dado un paso adelante. Dice el verso 12 de este capítulo 23 de Vayikra, continuamos: Y el día que ofrezcáis la gavilla, el manojo, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahweh, en ofrenda a Yahweh. Yahshua es nuestro abanderado, el cordero sin defecto. Dice el verso 13: Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. 2 décimas es 4 kilos, que se corresponden a los 4 vientos o ruahim. La harina amasada es el cuerpo entregado de Yahshua, y amasado con aceite, el aceite es el Ruach HaKodesh, mal llamado Espíritu Santo. Y los 4 ruahim malignos fueron sobre él, para ser esa harina. Ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo. Dice en Job 28, 24, capítulo 28, versos 24 y 25, dice: Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Por lo tanto, pesa el viento, Yahweh. 4 vientos son 4 kilos o 2 décimas. Dice, y despojando a los principados y las potestades, sácolos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Dice este pasaje que está en Tesalonicenses, pero no hemos apuntado correctamente el verso, pero sí está ahí. Y es que los pesó a los vientos, a los ruahim inmundos, los venció exhibiéndolos, sacándolos a vergüenza pública.
y les dejó a punto de juicio a estos 4 ruajim o 4 principados de ruajim que están en los 4 vientos, en las 4 direcciones de la tierra. Dice el verso 14 del Levítico 23 que seguimos leyendo: no comeréis lejem ni grano tostado. Aquí dice no comeréis pan, y está bien dicho aquí en este contexto. Dice no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ni pan, que sabemos que pan es diablo, ni grano tostado, ni espiga fresca. Es decir, nada del proceso de la harina. Se toma lo que ya es harina. Lo que no ha llegado a ser harina ya no cuenta, se quedó en el proceso. O fue espiga fresca, o fue grano tostado, o peor aún, fue pan, fue diablo. Yahshua HaMashiach mate pronto al enemigo. Apocalipsis 7 dice, verso 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Árboles sabemos que son hombres y mujeres, simbólicamente, con fruto y sin fruto. Son momentáneamente aquí librados de los ruajim malignos de destrucción. En este pasaje del verso 1 de Apocalipsis 7, y en el verso 2 dice: vi a otro ángel, a otro mensajero que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Elohim vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Elohim. El mensajero sube de oriente, tiene el sello del Elohim vivo. Sello es pertenencia. La marca, que veremos que es marca de la bestia, es por herida, concretamente en el talón, en la mente de la humanidad, marcada por la bestia. Habla del Elohim vivo también, y es que los marcados o heridos intentan matarlo a Elohim por miedo e ignorancia, por ser miedosos e ignorantes. Y dice el verso 15 de este capítulo 23 de Levítico, que hemos utilizado como pasaje base: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla, el manojo de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Los 70 años del Estado de Israel en el próximo mayo del 2018, no significan nada, pero los jubileos, los 120 jubileos que les han hecho coincidir con esta efeméride, sí. Y seguimos con Génesis 37. Bereshit 37. Dice el verso 1: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Joseph ve un manojo enhiesto, derecho, y ve los manojos de sus hermanos que estaban alrededor y se inclinaban al suyo. Entonces aquí hay 2 manojos. Luego veremos que el de Joseph va a estar liberado en alto, y el de sus hermanos traidores va a estar atado, marcado en base y etiquetado, que es lo que es hoy todo el sistema de la bestia, procesado sin haber alcanzado a ser harina en cuanto a manojos. Luego está el carácter de los patriarcas, de los llamados patriarcas, que sí están en las puertas de Jerusalén, pero como manojo, como herencia,
aquí en este pasaje vemos que se quedan sin obtener lo que Joseph obtuvo, que es un manojo espigado, un manojo firme. Sus hermanos lo más que alcanzaron fue el envase y el etiquetado. Fue una marca. Fueron marcados, no sellados. Entonces esto tiene un perfecto cumplimiento en los 144.000 sellados como manojo o gavilla contra el viento, contra los ruajín inmundos, mecidos a las 4 direcciones delante de las potestades del aire, ya pesadas y convictas por Yahshua HaMashiach. Efesios 2.2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, que serían representados en los hermanos de José. Apocalipsis 7, seguimos, el verso 16 dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. 50 días, de aquí viene la palabra pentagrama, Pentecostés, Pentateuco y Shavuot. Y aquí tenemos harpazo, aquí tenemos el harpazo, rescatados de los vientos inmundos. Seguimos en lo que hemos leído, es el harpazo, el ser hechos ese manojo libre que vamos a ver ahora. Pero seguimos con Levítico 23:17, dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 lejem o 2 lejemín para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Estos son los 2 testigos que fueron cocidos, pasados por fuego a partir de la Revolución Francesa, una Revolución Francesa a la que se le opusieron muchos, pero que de esos muchos y las razones de esos muchos no se saben. Sabemos que la Revolución Francesa supuestamente defendía igualdad, libertad y fraternidad, pero sí se le opusieron muchos seres humanos, y no sería de balde, pero nada de eso ha trascendido a nuestros días. Yahshua y la Torá o Biblia son los 2 testigos. Con levadura significa que fueron ahí cocidos con añadidos y restas, es decir, distorsionados. Y cuando dice de vuestras habitaciones, que los traeremos, que traerían los dos lejem, los 2 mal dicho panes, pues es el plan de Elohim. De vuestras habitaciones es el plan de Elohim. Y sigue Levítico, el libro del Leb humano, porque Levítico es el libro del Leb, que es corazón, y es el libro del corazón humano. 23:18 dice así: y ofreceréis con el lejem 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. 2 lejem en ejad, en unidad, Yahshua y la Torá. Y los 7 corderos y el becerro es Yahshua, así que no hay que preocuparse por esas ofrendas. 2 carneros a ofrecer, aquí sí. Uno es por Yahweh y otro por Azazel. No es ya para preocuparse, porque este es un asunto resuelto en las misericordias y las ternuras de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. 2 carneros había que ofrecer, uno por Yahweh, otro por Azazel. Dice el verso 19: ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de Shalom, dice en el verso 19 de Levítico 23. Macho cabrío por expiación es Yahshua, y los 2 corderos o carneros como ofrenda de Shalom es uno por Yahweh, otro por Azazel. 2 corderos o carneros, que son el que quita el pecado del mundo, y el cordero, el que quita el pecado del mundo, que es Yahshua HaMashiach, y el cordero como degollado, que soy yo. Levítico 23:20 dice, el verso 20 dice: y el sacerdote, el mal dicho Kohanim, los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh con el lejem de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada, apartada a Yahweh para el Cohen, que es mal dicho sacerdote. El lejem en ejad, Yahshua y la Torá. Los 2 carneros, uno por Yahweh y el otro por Azazel, ya cuentan como ofrenda mecida,
como provocación esplendorosa a los cuatro ruajim sheker, a los cuatro ruajim de iniquidad que dominan sobre los ángulos de la tierra. Hasta ahora, que en represalia marcan, atan y van a quemar y quemarse. Pero ya cuenta como ofrenda mecida los dos carneros, uno por Yahweh y otro por Azazel. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del patrón en el aire, y así estaremos con el patrón siempre. Previamente el manojo marcado por la bestia, la cizaña ya ha ardido y los muertos en Mashiach ya han resucitado. Aquí lo vemos, en Matillahu 13:30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos, como los hermanos de José, de Joseph, para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En Yohanan Juan 15:7-17 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La cizaña, sin embargo, se salió de sus palabras y puso iniquidad y perversión. Por lo tanto, la cizaña es atada en sus manojos imitadores del grano y del lino, y es quemada. Dice Apocalipsis 13:16: y hace que a todos, la bestia final, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Seguimos con Levítico 23:21 y dice así: convocaréis en este mismo día, Kadosh convocación, ningún trabajo de siervos seréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Trabajo de siervos es obrar sin esperanza, por eso son manojos atados al sistema bestia, son libres y esclavos, como dice, son libres y esclavos. Tiraron la toalla antes de tiempo, se puede decir. Apocalipsis 14 dice, verso 1: después miré y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre, que dice en el texto original el nombre de su padre solamente, escrito en la frente, Yahweh. El cordero como degollado y los 144.000 son aquí. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Lluvia y sonido de trueno, que suenan a arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto es Apocalipsis 14:3. Cuatro seres vivientes. Habla aquí de cuatro seres vivientes también, que vamos a decir de paso, aunque no es el tema de hoy, que son las cuatro bases nitrogenadas esenciales para la vida. Es una serie de compuestos que ya en su día diremos cuáles son, y eso ya es de dominio público, quien quiera puede mirarlo. Es el registro vital con sus cuatro letras que escriben todo lo que es la vida del individuo. Quisieron un gran hermano en el sistema bestia, un gran hermano de las galaxias dominadas, y las cámaras han estado siempre en el interior del ser humano, por lo cual la han cagado. Dice el verso 4 de este capítulo 14 de Apocalipsis: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, son Betulá. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Aquí habla del Cordero como degollado, es decir, de mí. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Elohim. En Apocalipsis 19:8 dice así: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Son las bodas del Cordero como degollado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos, de los Kadoshim, son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, dichosos o felices los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Elohim. Es un manojo aquí, un manojo vestido de lino. Y en Josué 2:6 vemos, dice: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre manojos de lino que tenía puestos en aquel terrado. Ella nos
empuja a la clave Rahab, porque aquí está hablando de Rahab, la que siempre se ha dicho ramera Rahab, pero vamos a ver que no es ramera, ni mucho menos. Vamos a ver las razones. La etimología de Rahab es mencionado en el Talmud y en el Antiguo Testamento se le ha dado la etimología de escándalo, tumulto y arrogancia. Su nombre original era el abismo primordial, el dragón marino de la oscuridad y el caos. Era comparable al Leviatán y al Tiamat. Más tarde Rahab llegó a ser un demonio especial, habitante del mar, especialmente asociado al Mar Rojo, en este caso algunas veces asociados con el Leviatán. En la tradición hebrea, Rahab es o era el ángel de la insolencia y el orgullo. Es responsable de agitar las aguas y producir las olas. Él también es responsable de las tempestades del mar. De acuerdo con algunas fuentes, él era el ángel guardián de Egipto, una posición a menudo designada a otros ángeles tal como Belial, Mastema, Samael y Uza. Yahshua HaMashiach mate pronto a toda oposición a Yahshua. Rahab representa el caos en textos antiguos tales como la Biblia. Entonces, tanta crítica a este nombre de mujer y a esta mujer, ¿por qué? Precisamente del judaísmo. Y notar que fue posadera, reponedora, no ramera. Porque es caos para el caos, tumulto, arrogancia, insolencia y orgullo, pero para el sistema bestia. Dragón para el dragón. La amada que precede la verdad prometida, la manifestación prometida de Yahshua tomando a su Betulá, se llama Rahab. Y tiene los manojos, como la constelación de Betulá, mal llamada Virgo, pueden verla, y malversada también es Ceres, porque porta esos cereales, ese manojo. Entonces estábamos escondidos en estos terrados de Rahab, pero ya estamos como manojo de lino mecidos contra los vientos ruajín inmundos esperando la siega final. Y también notar ya por último que Rahab es un anagrama de Rabá. Y Rabá, que es Reish, Bet y Hei, es un verbo que la definición es muchos, multiplicaré, mucho, ser o llegar a ser muchos, ser mucho, mucho o gran. Número de palabras, dice muchos, multiplicaré, mucho, multiplicó, más, mucha, multiplicados, multiplicaste, gran, grande, muchas, multiplicado, aumenta, manera, multiplica, multiplicar, multiplicará, multiplica, multiplicado, multiplicados, multiplicaron, multiplique, multipliquen, acrecentado, aumentad, aumentados, aumentar, aumentará, aumentarás, aumenté, aumenter, aumenten, crecieron, largo, mayor, multiplicar, multiplicarán, abundancia, abundante, acrecentará, montones, amplio, aumentado, aumentado, aumentarán, aumentaron, aumentarse, aumentas, aumentaste, aumente, aumentó, copia, crecen, crió, demasiado, dieron, dominan, ensancharás, es, estrago, grandeza, inocente, largamente, llanto, mantuve, modo, multiplicaban, multiplicación, multiplícanse, multiplicaránse, multiplicaráse, multiplicaréis, multiplicarélos, los multiplicaré, multiplicaronse, multiplicaros, multiplicarte, multiplícate, multipliqué, multipliquéis, multiplíquelo, multiplíquense, multipliques, numerosas, poco, pujaste, punto, reitera y tanto. Tanto que nos hemos apuntado aquí acercando a la derrota a los adversarios de Yahshua HaMashiach y su inminente manifestación en esplendor de Yahshua HaMashiach.